FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en todas las emisoras en diferentes partes del mundo y a través del podcast. Hoy continuamos nuevamente con la serie que hemos estado desarrollando acerca de los 10 mandamientos con el pastor José Olivares. Bienvenido, José. Gracias, Natán. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir estas verdades bíblicas, verdades absolutas para un mundo que vive sin verdad. Y esta verdad solo está en su palabra. Así en es. La palabra de Dios. Así es, muchas gracias por acompañarnos otra vez y ha sido de bendición hasta ahorita todo lo que hemos venido viendo acerca de estos mandamientos. Hoy vamos a ver, este es el tercer programa, vamos a ver otro de los mandamientos. ¿Cuál es? No usarás el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano. A ver, ¿qué aprendemos acerca de este mandamiento para la vida cristiana? Especialmente, ¿cómo lo aplicamos el día de hoy? Excelente. Pregunta para todos, ¿no? ¿En qué momento hemos usado el nombre del Señor en vano? ¿En qué momento hemos usado el nombre de Jesús en vano? Pregunta general, ¿somos culpables de romper el tercer mandamiento? Ahora, para esto, Natán, es bien importante entender lo que el tercer mandamiento no significa. Por ejemplo, el tercer mandamiento no se trata de que si debemos decir solo cosas agradables y nunca decir cosas fuertes o conmovedoras. Precisamente el mandamiento se trata de cómo hablamos de Dios, de cómo adoramos a Dios. El mandamiento principal tiene que ver con esta verdad. En Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y para esto entonces tenemos que recordar los mandamientos que hemos estado viendo. Por ejemplo, primero aprendimos que hay un solo Dios. Ese es el primer mandamiento. Y que a este Dios es que debemos de adorarle solamente. Y al mismo tiempo, hemos aprendido que no podemos levantar ídolos fuera de él. Como hablamos de Dios, así adoramos a Dios. Entonces, nosotros, para empezar a comprender este mandamiento, que es un mandamiento hermoso para la vida, nosotros no nombramos a Dios. Dios nos da su propio nombre. A diferencia de cómo fuimos nombrados, tú como Natán, yo como José, algunos dirán, ¿y quién creen que nombró a Dios? ¿Quién le puso el nombre a Dios? ¿Qué nombre entonces le damos nosotros a Dios? Sí. Si a Dios no lo nombró nadie, ¿cómo lo nombro yo a Él? Claro. Y esto es importante porque muchas veces pensamos cosas de Dios y al mismo tiempo hablamos de Dios como pensamos, pero no hablamos de Dios como debemos hablar. Usamos distintos nombres. Es más, la Biblia le da a Dios distintos nombres. Pero no tenemos derecho a crear un nombre para Dios porque ese es un acto que simplemente Dios tiene en su propia esencia. No tenemos derecho a ejercer autoridad sobre Dios porque Él es la autoridad. Nosotros no lo nombramos, sino que Él nos revela su nombre. Y bueno, para hacerlo muy simple y muy comprensible, la palabra Yahvé aparece casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios le pertenece a Él. El nombre de Dios le pertenece a Él, nos permite usarlo, sí, pero hay ciertas condiciones. Está patentado, tiene marca registrada, lo tiene marcado, le pertenece, claro. Es su nombre y debemos de tratarlo según los requisitos que Él nos dé. Dios dice entonces, en uno de estos requisitos, no tomen mi nombre en vano. ¿Y qué significa la palabra vano? Vacío, falso, ligero, inconsecuente, pequeño, de manera irrespetuosa o deshonrosa. Y quiero que recordemos que todo mandamiento tiene dos partes. Por ejemplo, cuando dice no adulterarás, también está diciendo sé fiel a tu cónyuge. Cuando dice no codicie los bienes de vuestro vecino, al otro lado está diciendo celebren la gracia de Dios y la vida de otras personas sin volverse celosos. Así que cuando dice no tomen el nombre de Dios en vano, al otro lado Jesús lo enseña en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
Pon atención a esta parte. Santificado sea tu nombre. Sí. Santo, respetado, claro, reverenciado, honrado sea tu nombre. De tal manera que lo contrario de santificar el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Sí. Jesús nos enseña a guardar el tercer mandamiento, honrando y santificando el nombre de Dios. Ahora, como lo dijimos al principio, Natán, esto es práctico. Y quiero que veamos ciertas maneras prácticas en las que constantemente tomamos el nombre de Dios en vano. Y es bien importante porque se nos advierte diciéndonos que si lo desobedecemos habrán consecuencias y debemos ponderar y considerar esto con oración y examinar cuidadosamente nuestras vidas y nuestras palabras y preguntarnos, ¿estoy violando el tercer mandamiento? Por eso es bien importante entenderlo con aplicaciones bíblicas. La primera aplicación que podemos sacar, Natán, es cuando se hacen promesas falsas. ¿Sí? Mira, Jesucristo enseñó en Mateo 5, del 33 al 35. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. De tal manera que cuando alguien quiera hacer un juramento, un voto o una promesa, lo hacían culpable de desobedecer el tercer mandamiento e incurrir en una falsa promesa. Técnicamente, es usar lo espiritual para mostrar la fiabilidad. Mira, en los días de Jesús temían decir yo prometo, yo juro, yo voto. En vez de hacer votos, promesas y juramentos a Dios, escogían algo espiritual como para restarle compromiso. Decían prometo por el cielo, o por el trono de Dios, o por la tierra que él hizo, o por la ciudad de Jerusalén. Sobre estas cosas espirituales yo prometo. De tal manera que nadie decía te juro por Dios que, o pongo a Dios por testigo. Sin embargo, eso se ha perdido constantemente. Ahora hasta llegan a decir te lo juro por la cruz de Cristo. Lo juro por mi vida. ¿Has escuchado estas? Sí. Y Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. De tal manera que si los hermanos nos escuchan, el punto es este. Dios nos lleva a que nuestro sí sea un sí tan sólido y tan válido con la integridad de nuestro carácter que no tengamos que acudir a Él para que la gente nos crea. Que la gente nos crea porque Cristo ya vive en nosotros, no porque nosotros estamos forzando a decir una verdad de algo que no vivimos. Claro. Los cristianos necesitamos encontrarnos con un sí como sí y con un no con un no, con una palabra que sea válida en nuestros labios. Segundo, hermano, las profecías falsas. La palabra nos enseña, por ejemplo, en Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y engaño de su corazón os profetizan. Sabes, hermano, los profetas profetizaban mentiras y el problema era que en lo que hacían, porque invocaban el nombre del Señor. Claro. En el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice el Señor, o en el nombre del Señor. Decías, Natán. Entonces podríamos considerar que, por ejemplo, cuando una persona dice, Dios me dijo esto, y en realidad no es Dios el que le está diciendo eso, no es su imaginación. Eso es usar el nombre de Dios en vano también. Exacto. Más de 200 veces los profetas dicen así dice el Señor o en el nombre del Señor. Y lo que estaban diciendo era esto, mira, mis palabras son las palabras de Dios. Y qué grave error cuando no son las palabras de Dios porque vienen sin autoridad. Y Natán, recordemos que la palabra nos advierte de eso. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probar los espíritus claro. son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo lo dijo en 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De tan importante que es bien importante entender estas verdades, porque cuántas personas caen en el error de hablar de Jesús, pero que, por ejemplo, que hablarlo falsamente, usar su nombre falsamente, no creerlo en él como el soberano, como el segundo de la Trinidad, como la deidad de Dios hecha carne que habitó entre nosotros, que vino por medio del Espíritu Santo a María, y que Dios lo mandó como el segundo de la Trinidad para la encarnación de Dios mismo. Sí. Es tan importante y mucho más peligroso usar el nombre de Dios para decir que tuve sueños, que Dios me habló, que Dios me dijo, cuando entendemos que Dios habla solamente en su palabra, nada más. Ese el Señor me dijo es peligroso, porque el Señor me dijo, y si lo que dices que dijo no lo ha dicho en la Biblia, no es verdad. Cuando Dios habla solamente en su palabra y nada más. Otra verdad, Natán, las pretensiones falsas. Tú sabes que la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice la palabra que les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, en Mateo 7, el 21 al 23. La pregunta es entonces, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso quiere decir que salieron y dijeron, profetizamos en el nombre del Señor, o así dice el Señor. La pregunta es, ¿echaron fuera demonios en su nombre? ¿Tenían algo sobrenatural ellos? ¿Incluyeron el nombre de Dios? Y sin embargo, al incluirlo, él mismo dice, nunca los conocí. Qué grave error, y sobre todo, qué falta de respeto a Dios. Mi amado hermano, y ahora si nos vamos un poco más a la vida habitual, ¿no? Fuera de tal vez una congregación donde estamos, a los clichés falsos. Mira, Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. El nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermano, el Dios de la Biblia es un Dios de gloria, es un Dios glorioso. Eso quiere decir que tiene mucho peso. Él es preeminente en todo su significativo. Y se profana cuando se trata a la ligera, sin relevancia, descartando su poder que no puede ser descartado, o pretendiendo burlarse de él, o restándole importancia, o mofándose de Dios. Sí, claro. La gente usa, por ejemplo acá, yo vivo en Estados Unidos, usa mucho, oh my God, oh Dios, oh Dios mío, santo Dios, o alabado sea el nombre del Señor, y lo usan de una manera vana. ¿Has escuchado alguna vez esto? Sí. Sí, es y muy mira, común. Hermano, es más fácil decir, oh mi Jesús, o my Jesus, pero la gente no usa, digamos, oh Buda el gordo, ¿verdad? O algo así. O sea, sí, pero con el Señor Todopoderoso y la verdad, sí. Como las tantas camisas cristianas, cuadros, entre otras cosas, que no glorifican ni tampoco honran a Dios. Tenemos que entender, Natán, que Él es el que es. Sí. El que es el que precisamente se reveló a Moisés. Todo esto tiene que llevarnos al momento. Te lo recuerdo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Y ahora cuando Moisés tiene que ir tras esto, a sacar a su pueblo, antes de hacerlo, le responde Dios cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y que así le iba a decir a los hijos de Israel, yo soy. Miles de años más tarde, Jesucristo nos dice que Él era antes que Abraham. O sea, mucho antes que Moisés. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:58. Eso quiere decir que el yo soy tiene nombre.
El yo soy tiene que ver con Jesús. Y nada más y nada menos que el mismo Jesús nos dice y nos termina la continuación de quién es este gran, glorioso yo soy. Mira qué privilegio que estamos hablando del mismo Jesús. Cuando él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, sí. Yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Se trata de nada más y nada menos de glorificar al gran yo soy, el Dios Todopoderoso y a Cristo nuestro Salvador. De tal manera que el tercer mandamiento nos lleva a enaltecer el nombre de Jesús por sobre todas las cosas, tal como la palabra lo enaltece, que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hemos quebrado este mandamiento, pero Dios nos hace entender que este mandamiento es quebrado, pero es restaurado en el propio Jesús. De tal manera que cuando venimos a Él, honramos a Dios y su nombre, porque su nombre es revelado en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla más grande! Y nos da una gran oportunidad para responder. Sí. Honrar a Dios y honrar su nombre es honrar y reverenciar a Cristo Jesús como el gran yo soy. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la manera de aplicar también este mandamiento es viendo que en Jesucristo se cumple todo lo que el Antiguo Testamento venía hablando acerca de Dios y de su plan de redención para la humanidad, y que en el nombre de Jesús se cumple también la manera en que aplicamos este mandamiento específicamente. O sea, lo que digamos Amén. Acerca de Jesús es lo que decimos acerca de Dios. ¿Qué tan serio tomamos el nombre de Jesús? Es qué tan serio tomamos el nombre de Dios, ¿no? Esta sería la perspectiva correcta a la luz de toda la Biblia. Exacto. Porque recordemos, hermano, que el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo. Es una sombra de lo que habría de venir. De tal manera que cuando tú llevas estas verdades bíblicas a Cristo, brillan hermosamente, porque toda la Escritura se trata de Jesús y de Jesús solamente. Lo maravilloso, hermano, es que cuando tomamos el nombre del Señor en vano, y de verdad que todo lo hemos hecho, merecemos castigo. Eso es lo que dice el tercer mandamiento. Dice que Él no va a dejar por inocente el que tome su nombre en vano. Jesús viene como el Señor del cual tomamos su nombre en vano y va a la cruz. Y se sustituye por nosotros y sufre y muere en nuestro lugar por nuestros pecados, para que personas como nosotros, que hemos violado el primer mandamiento porque tenemos dioses falsos, hemos violado el segundo mandamiento porque adoramos las cosas y no a Dios, que hemos violado el tercer mandamiento tomando el nombre del Señor en vano con nuestras palabras y nuestras obras, y Él va a la cruz y se humilla, y el que nunca pecó murió en nuestro lugar por nuestros pecados, diciendo: Padre, perdónalos. Ese es nuestro Jesús. Y es una oportunidad hermosa para responder. ¿Sabes? Cuando un criminal asume su posición, cuando un soldado rendido asume su posición, cuando un siervo humilde asume su posición, cuando un ciudadano respetuoso en la presencia de un gran rey asume su posición, debe doblar su orgullo y su maldad. Cuanto más asumir nuestra posición, que hemos fallado ante un Dios todopoderoso que nos ha pedido en su ley que honremos su nombre. Es una buena oportunidad para responder y humillarnos, arrepentirnos de haber usado el nombre de un Dios tan glorioso en vano. Todos debemos de doblar rodillas y venir ante nuestro Señor. Si al entender esta verdad hemos entendido también que hemos deshonrado el nombre de Dios en vano y que en Jesús hemos sido restituidos de nuestra maldad y nuestro pecado, ¿por qué entonces no venir a Jesús donde hay perdón, salvación, arrepentimiento y vida eterna? Ven al gran yo soy, aquel nombre
de Dios fue honrado en Jesús y Él te regala esa sustitución. Es una excelente meditación acerca de este mandamiento y creo que cuando analizamos todos estos mandamientos, lo que estabas diciendo ahorita es muy importante, que veamos que todos somos culpables, que estos no son mandamientos para confrontar solo a algunas personas y solo alguna categoría de humanos que son los que hacen estas cosas, sino todos somos culpables delante de Dios. Todos hemos usado el nombre de Dios en vano de alguna manera y simplemente al menospreciar el valor que Dios debe de tener en nuestras vidas, usando su nombre sin entender realmente el gran valor que tiene el nombre, la gran trascendencia que hay en la persona de Dios y a través de Jesucristo. Todo eso nos hace a todos culpables de romper la ley de Dios. Y creo que ese sería el énfasis también dentro de todo este estudio que estamos haciendo de los 10 mandamientos, es ayudarnos a ver que no se trata de señalar alguna categoría de personas en particular, sino de confrontarnos a todos para hacernos ver nuestra necesidad de la misma gracia, del mismo perdón, del mismo sacrificio de Cristo, que es universal, es para toda la humanidad. Así es, mi amado hermano. Él es tan suficiente para salvar a todos y tan hermoso para salvar a los que Él en su gracia ha tenido misericordia y han venido al arrepentimiento de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, como resumen, podemos decir que el usar el nombre de Dios en vano tiene que ver con la falsa religiosidad que a veces se da en las personas. Así es. Porque todo el mundo dice, sí, yo amo a Dios, sí, yo creo en Dios, sí, Dios te bendiga, o Dios esto, Dios el otro. Todos están usando el nombre de Dios. Parece que no es algo en realidad exclusivo de los cristianos el usar el nombre de Dios, lo cual nos muestra cuánto en realidad se usa el nombre de Dios en vano, porque la gente está usando su nombre, el nombre de Dios, para cualquier ideología, cualquier filosofía que puedan tener personal acerca de cómo vivir sus vidas, ignorando realmente quién es este Dios e ignorando las cosas que Él dice en su palabra. Esa es una de las áreas en las que se manifiesta el usar el nombre de Dios en vano. Y la otra, que también veíamos, la manera en que algunos cristianos supuestamente se apropian el nombre de Dios para hablar sus propias palabras y dicen, Dios me está diciendo, Dios me ha revelado, esto es palabra de Dios, y no es palabra de Dios en realidad, lo cual hace que sea el equivalente de romper este mandamiento. Así es, mi hermano. Y al final todos somos también culpables en el sentido de que usamos o menospreciamos el valor que tiene el nombre de Dios a veces al hablar acerca de Jesucristo, al hablar acerca de Dios en diferentes áreas y al no entender el gran valor que debería tener en nuestras vidas, la centralidad que debería tener y cómo se cumple todo eso en Jesucristo. Entonces, dos cosas. Uno, este mandamiento nos está apuntando en el Nuevo Testamento a la deidad de Jesús, porque el Nuevo Testamento le da importancia al nombre de Jesús. Como decías en Filipenses 2, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ese es el valor que le da el Nuevo Testamento al nombre de Jesús. Nos está mostrando que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. O sea, nos muestra su deidad. Y número 2, también nos está apuntando hacia el Evangelio. Nuestra necesidad de que en su nombre seamos perdonados. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor José. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ha sido de gran bendición este programa nuevamente. Amén. Un fuerte abrazo y esperando en el Señor que Dios se glorifique siempre en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Gracias. Bendiciones. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook, seguirnos en Twitter, bajar nuestra app completamente gratis y también escribirnos a nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.